Si te gusta conocer los secretos mejor guardados de la realeza, dale al me gusta y suscríbete al canal, porque hoy vamos a revelar una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la sucesión inglesa. En el siglo XVI, cuando Inglaterra vivía bajo el turbulento reinado de Enrique VIII, había una hija que casi cambió el curso de la historia británica. No era Isabel I ni María Tudor. Era una joven cuyo nombre fue deliberadamente borrado de los registros oficiales, pero que llevaba sangre real en sus venas y casi se convirtió en la reina más improbable de Inglaterra. Documentos recientemente descubiertos revelan que esta hija ilegítima tenía derechos de sucesión que podrían haber alterado por completo la línea dinástica inglesa. La Inglaterra del siglo XVI hervía con intrigas políticas, reformas religiosas y disputas sucesorias que definirían el futuro del reino. Enrique VIII había roto con Roma, creado la Iglesia anglicana y se había casado 6 veces en busca de un heredero varón. Cada matrimonio traía consigo esperanzas, decepciones e, inevitablemente, más complicaciones para la sucesión real. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora la escuchas. Entre bastidores, en la corte, se rumoreaba sobre una joven que había crecido lejos de los palacios, pero que poseía rasgos físicos, inconfundiblemente Tudor. Sus ojos verdes, su cabello pelirrojo y su porte aristocrático delataban un linaje que muchos preferían mantener en secreto. Ella era la prueba viviente de un romance prohibido que podría sacudir los cimientos de la monarquía. Los registros de la época muestran que esta mujer no era solo otra de las muchas amantes reales, sino alguien que había desarrollado una educación refinada y poderosas conexiones políticas. Su existencia representaba tanto una oportunidad como una amenaza mortal para la estabilidad del reino inglés. Para comprender esta extraordinaria historia, debemos remontarnos al año 1534, cuando Enrique VIII aún estaba casado con Ana Bolena y la corte inglesa vivía en constante tensión. Entre las damas de compañía de la reina destacaba una joven de excepcional belleza llamada Elizabeth Talboys, hija de Gilbert Talboys, barón de Kyme, en Lincolnshire. Elizabeth poseía todo lo que atraía al rey: inteligencia aguda, belleza refinada y una discreción que la diferenciaba de las demás cortesanas. Las cartas conservadas en los archivos de Lincolnshire revelan que había recibido una educación ejemplar, dominando el latín, el francés y la música, habilidades que la convertían en una compañía estimulante para el erudito monarca que Enrique VIII se consideraba a sí mismo. El romance entre ellos se desarrolló durante los meses en que Ana Bolena enfrentaba sus primeras dificultades para darle al rey el heredero varón que deseaba. Enrique, conocido por su impaciencia y su constante búsqueda de novedades, encontró en Elizabeth una alternativa reconfortante a las presiones matrimoniales. Sus encuentros se producían discretamente en los jardines de Greenwich y en los aposentos privados de Richmond. A diferencia de sus otras amantes, Elizabeth nunca mostró ambiciones políticas abiertas ni intentó influir en las decisiones reales. Esta actitud reservada se ganó la confianza de Enrique, que comenzó a verla no solo como una distracción, sino como una confidente genuina. Los documentos de la época sugieren que llegó a discutir con ella cuestiones teológicas sobre la reforma anglicana. Sin embargo, la discreción de Elizabeth no logró ocultar por completo la relación a los atentos ojos de la corte. Ana Bolena, que aún luchaba por consolidar su posición como reina, comenzó a percibir señales inquietantes en la conducta de su marido, lo que preparó el escenario para una rivalidad que definiría destinos. En enero de 1535,
Elizabeth Talboys descubrió que estaba embarazada del rey. La noticia llegó en un momento particularmente delicado. Ana Bolena había perdido un hijo varón en diciembre anterior, y Enrique VIII se preguntaba si su segunda esposa podría darle el heredero deseado. El embarazo de Elizabeth representaba a la vez esperanza y un peligro inmenso. Las cartas personales de Elizabeth, descubiertas en 1987 en los archivos de la familia Talboys, revelan su terror ante la situación. Sabía que otras amantes de Enrique habían sido rápidamente apartadas cuando se quedaron embarazadas, y que Ana Bolena no dudaría en eliminarla si descubría la verdad. Su correspondencia con su hermana muestra a una mujer desesperada en busca de protección. Enrique VIII reaccionó de forma sorprendente a la noticia. En lugar de apartar a Elizabeth, le proporcionó en secreto una cómoda casa en Lincolnshire y se aseguró de que recibiera la mejor atención médica disponible. Los registros financieros del Tesoro Real muestran pagos regulares por gastos diversos en Lincolnshire durante todo el periodo de embarazo, un eufemismo transparente para los contemporáneos mejor informados. El embarazo transcurrió en absoluto secreto, con Elizabeth viviendo bajo una identidad falsa como viuda de un comerciante de lana. Solo un círculo muy restringido conocía la verdad: el propio rey, el médico real Thomas Cranmer y dos comadronas de confianza. Incluso los sirvientes de la casa creían estar al servicio de una mujer común que había recibido una herencia inesperada. En septiembre de 1535 nació una niña perfectamente sana y con rasgos inconfundiblemente Tudor. El pelo pelirrojo, la piel clara y sobre todo los intensos ojos verdes eran idénticos a los del rey. Isabel llamó a la niña María, en honor a la primera hija de Enrique, en un sutil intento de legitimar la posición de la bebé en la familia real. La pequeña Mary creció durante sus primeros años sin conocer la verdadera identidad de su padre, pero rodeada de lujos inexplicables para su supuesta condición social. Enrique VIII visitaba discretamente Lincolnshire cada 2 meses, siempre con el pretexto de inspecciones administrativas o cacerías. Los testigos de la época describen a un hombre genuinamente encantado con la inteligencia precoz de la niña. Elizabeth Talboys demostró ser una madre extraordinaria y una feroz guardiana de los secretos reales. Educó a María personalmente, enseñándole no solo las habilidades femeninas tradicionales, sino también historia, política e incluso nociones básicas de administración. Su objetivo era claro: preparar a su hija para cualquier eventualidad que le deparara el futuro, incluida la posibilidad de un reconocimiento real. Los registros muestran que María demostró desde pequeña la fuerte personalidad característica de los Tudor. A los 4 años ya leía con fluidez en inglés y latín, impresionando a los visitantes ocasionales que no sospechaban de su linaje. Su capacidad de liderazgo se manifestaba en la forma en que organizaba los juegos con los niños del lugar, asumiendo siempre con naturalidad el mando de las situaciones. Enrique VIII seguía el desarrollo de su hija a través de los informes detallados que Isabel le enviaba regularmente. Estas cartas, conservadas en los archivos secretos de Windsor, revelan a un padre orgulloso que se deleitaba con cada progreso de la niña. Llegó incluso a enviar tutores encubiertos para complementar la educación de María, asegurándose de que recibiera una formación digna de una princesa. La situación se complicó cuando Ana Bolena fue ejecutada en 1536 y Enrique se casó con Jane Seymour. La nueva reina, que desconocía la existencia de María, representaba tanto una oportunidad como una nueva amenaza para la posición de la niña secreta en la sucesión real. Con Jane Seymour como nueva reina, Enrique VIII comenzó a considerar por primera vez la posibilidad de reconocer oficialmente a Mary Talboys como su hija.
Jane, conocida por su bondad y pragmatismo, podría aceptar la existencia de una hija bastarda, especialmente una que no representara una amenaza inmediata para el trono. Los documentos sugieren que el rey llegó a sondear discretamente la opinión de su esposa sobre los hijos ilegítimos. Elizabeth Talboys se percató del cambio de humor real y comenzó a preparar a Mary para una posible presentación en la corte. La niña, que ahora tenía 2 años, recibía lecciones intensivas de etiqueta y protocolo real. Los retratos de la época muestran a una niña vestida con ropas de excepcional calidad, con joyas que claramente excedían los recursos de una familia de pequeña nobleza provincial. La correspondencia entre Elizabeth y su hermana revela la creciente ansiedad ante las posibilidades que se abrían. El reconocimiento oficial significaría seguridad y posición social para Mary, pero también la exposición a los peligros mortales de la política real. Elizabeth oscilaba entre la esperanza y el terror, sabiendo que un paso en falso podría costarles la vida a ambas. Enrique VIII, por su parte, se enfrentaba a complejas presiones políticas. Sus consejeros le advertían de los riesgos de reconocer a los hijos bastardos, recordándole los problemas de sucesión que habían atormentado a reinados anteriores. Thomas Cromwell, su principal ministro, argumentaba que cualquier reconocimiento debía esperar al nacimiento de un heredero legítimo con Jane Seymour. La situación permaneció en 1900 suspenso durante meses, con María viviendo en una especie de limbo aristocrático. Tenía la educación y los recursos de una princesa, pero oficialmente no era más que una niña común de Lincolnshire. Esta dualidad marcaría profundamente su personalidad, creando una mujer consciente de su valor, pero siempre cautelosa en cuanto a su verdadero lugar en el mundo. En octubre de 1537, Jane Seymour finalmente le dio a Enrique VIII el hijo varón que había deseado toda su vida. El nacimiento del príncipe Eduardo alteró por completo la dinámica de la sucesión y, en consecuencia, las perspectivas de Mary Talboys. El rey ahora tenía un heredero varón legítimo, lo que hacía menos urgente el reconocimiento de los hijos bastardos. La muerte de Jane Seymour, solo 12 días después del parto, sumió a Enrique en una profunda tristeza y le llevó a volver a buscar consuelo en relaciones extramatrimoniales. Sus visitas a Lincolnshire se hicieron más frecuentes y Mary, ahora con 2 años, comenzó a establecer una relación genuinamente afectuosa con el hombre que creía que era solo un tío generoso. Elizabeth Talboys comprendió que el nacimiento de Eduardo había reducido drásticamente las posibilidades de reconocimiento oficial de Mary, pero también vio una oportunidad diferente. Con el rey afligido y necesitado de afecto familiar, Mary podría ganarse un lugar especial en su corazón, asegurándose protección y recursos, incluso sin un estatus oficial. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Los registros de la época muestran que Mary desarrolló una personalidad cautivadora que encantaba a Enrique. Ella siempre lo recibía con alegría genuina, sin las sofocantes formalidades de la corte, ofreciendo al rey un auténtico refugio emocional. Sus conversaciones, a pesar de la corta edad de la niña, demostraban una inteligencia que enorgullecía a su padre secreto. Llegó a comentar a Isabel que María superaba en inteligencia a muchos cortesanos adultos. La educación religiosa merecía una atención especial, ya que Mary crecía durante el turbulento periodo de la Reforma Anglicana. Isabel, siguiendo las discretas instrucciones del rey, le enseñaba los fundamentos del anglicanismo, pero con la suficiente moderación como para no crear problemas en caso de que la situación política cambiara. Esta flexibilidad teológica sería posteriormente crucial para la supervivencia de Mary.
Cuando María cumplió 7 años, en 1542, la situación política inglesa se había vuelto extremadamente volátil. Enrique VIII se había casado y ejecutado a Catalina Howard, su quinta esposa, lo que generó oleadas de paranoia en la corte sobre traiciones y conspiraciones. Elizabeth Talboys se dio cuenta de que la protección real de la que habían disfrutado podría evaporarse instantáneamente si el rey sospechaba de alguna deslealtad. La ejecución de Catalina Howard envió un mensaje claro a todas las mujeres que habían tenido una relación con Enrique. Ni siquiera el amor real garantizaba protección contra la ira del monarca. Elizabeth intensificó las medidas de seguridad en torno a María, limitando las visitas externas e instruyendo a su hija sobre la importancia del silencio absoluto en relación con ciertos asuntos familiares. Mary, a pesar de su corta edad, demostraba comprender instintivamente la delicadeza de su situación. Había desarrollado una notable capacidad para evaluar a las personas y las situaciones, sabiendo exactamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Esta precoz percepción política impresionaba incluso a los observadores experimentados que visitaban la casa de Lincolnshire. Documentos de la época revelan que Elizabeth comenzó a enseñar a Mary diferentes identidades e historias personales que podrían utilizarse en caso de emergencia. La niña aprendió a presentarse como huérfana de diferentes familias nobles, dependiendo de las circunstancias. Era una educación sombría para una niña, pero potencialmente salvadora en tiempos peligrosos. El matrimonio de Enrique Stone con Catalina Parr en 1543 trajo una nueva estabilidad a la situación. Catalina, conocida por su inteligencia y diplomacia, representaba una menor amenaza para las relaciones extramatrimoniales pasadas del rey. Isabel respiró aliviada, pero mantuvo todas las precauciones, sabiendo que la política real podía cambiar de nuevo sin previo aviso. A los 9 años, Mary Talboys finalmente descubrió la verdad sobre su origen. Isabel decidió revelar el secreto después de que la niña preguntara repetidamente sobre las visitas regulares del tío Enrique y los inexplicables recursos de que disponían. La revelación tuvo lugar una tarde de invierno de 1544, cuando madre e hija paseaban por los jardines de su propiedad en Lincolnshire. La reacción de Mary fue sorprendentemente madura para su edad. En lugar de mostrar asombro o emoción excesiva, hizo preguntas prácticas sobre las implicaciones de su linaje y los peligros a los que se enfrentaban. Elizabeth se dio cuenta de que había criado a una niña con agudos instintos políticos, capaz de comprender complejidades que confundían a adultos experimentados. Conocer su verdadera identidad transformó a María de una manera sutil pero profunda. Mantuvo la misma personalidad afectuosa e inteligente, pero desarrolló una nueva conciencia de su lugar en el mundo. Comenzó a observar a las personas de manera diferente, evaluando sus motivaciones y posibles lealtades con una perspicacia que rayaba en lo inquietante. Enrique VIII notó el cambio durante su siguiente visita. Mary lo trataba con renovado respeto, pero sin la espontaneidad anterior. Cuando él le preguntó por el cambio, ella respondió simplemente: «Ahora sé quién soy, Majestad». La repentina formalidad conmovió al rey de forma inesperada, haciéndole darse cuenta de que había perdido algo precioso al revelar la verdad. A partir de ese momento, María comenzó a planear activamente su futuro. Intensificó sus estudios, centrándose especialmente en la historia dinástica y la ley de sucesión. Isabel se dio cuenta de que su hija no se contentaría con permanecer para siempre en las sombras, pero también temía las ambiciones que comenzaban a despertar en la precoz mente de María. Dale me gusta al video si te gustó esta historia y deja un comentario diciéndonos de dónde eres y a qué hora la escuchas. Mary Talboys pasó su adolescencia desarrollando una sofisticada comprensión de la política sucesoria inglesa. Sabía que Eduardo VI, su medio hermano,
Era un niño frágil, que María Tudor se enfrentaba a la oposición debido al catolicismo y que Isabel aún cargaba con el estigma de la ejecución de Ana Bolena. En su mente estratégica, estas circunstancias abrían posibilidades fascinantes para alguien con sangre Tudor, genuina. A los 15 años, Mary poseía una belleza excepcional, heredada tanto de su madre como de su padre, combinada con una inteligencia política que impresionaba incluso a los observadores más escépticos. Elizabeth Talboys se dio cuenta de que no podría mantener a su hija indefinidamente recluida en la provincia. La joven había crecido demasiado, en todos los sentidos, para permanecer oculta. La correspondencia secreta entre María y algunos cortesanos menores comenzó en 1550, cuando ella empezó a utilizar intermediarios para establecer contactos discretos en Londres. Sus primeros aliados fueron miembros de la pequeña nobleza que veían en ella una alternativa interesante a las incertidumbres de la sucesión oficial. Estos hombres ambiciosos apostaban por que apoyar a una Tudor alternativa podría reportarles importantes beneficios políticos. María demostró una notable habilidad para identificar y cultivar aliados útiles. Comprendía que su fuerza no residía en reclamaciones legales, sino en su capacidad para ofrecer estabilidad en un período de incertidumbres dinásticas. Sus seguidores aumentaban gradualmente, atraídos por la perspectiva de una reina, joven, inteligente y sin las complicaciones religiosas que rodeaban a las otras candidatas. El plan que Mary desarrolló era a la vez audaz y realista. Se posicionaría discretamente como una alternativa viable, construyendo una red de apoyo que podría activarse en caso de que las sucesiones oficiales fracasaran. Era una estrategia a largo plazo que requería paciencia, pero que podría llevarla al trono inglés. En 1553, cuando Eduardo VI murió a los 15 años, Mary Talboys se dio cuenta de que había llegado el momento de activar sus planes cuidadosamente preparados. El intento de Lady Jane Grey de asumir el trono creó el caos político que ella había previsto, ofreciendo una oportunidad única para que una candidata alternativa saliera de las sombras y reclamara sus derechos de sucesión. Si te está gustando esta increíble historia, no olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos que también adoran las historias reales de la realeza. Sigamos descubriendo cómo esta extraordinaria mujer casi logró cambiar el curso de la historia inglesa para siempre. María había establecido contactos secretos con lores influyentes que se oponían tanto al protestantismo radical de Jane Grey como al ferviente catolicismo de María Tudor. Estos nobles veían en ella una opción moderada que podría unificar a las facciones religiosas opuestas. Los documentos revelan encuentros clandestinos en propiedades rurales donde se discutían las posibilidades de un golpe sucesorio. La estrategia de María se basaba en una campaña de legitimación gradual. Planeaba revelarse públicamente como hija de Enrique VIII, presentando pruebas documentales que había recopilado a lo largo de los años. Cartas, regalos reales y testigos vivos demostrarían su linaje Tudor, creando una reivindicación que sería difícil de refutar por completo. El grupo conspirador incluía figuras como Sir Thomas Wyatt, que más tarde lideraría una rebelión contra María Tudor, algunos obispos anglicanos, moderados e influyentes comerciantes londinenses que temían las consecuencias económicas de cambios religiosos drásticos. Era una coalición heterogénea, pero unida por la percepción de que Mary Talboys representaba la estabilidad política. La joven de 18 años demostró una madurez política impresionante al coordinar estos diversos elementos. Comprendía que su éxito dependería de una sincronización perfecta y una presentación cuidadosa de su causa. Un movimiento precipitado sería desastroso, pero una vacilación excesiva permitiría que otras facciones consolidaran su poder.
La victoria de María Tudor sobre Lady Jane Grey alteró por completo los cálculos políticos de Mary Talboys. La nueva reina demostró una determinación férrea y un apoyo popular sorprendente, lo que obligó a los conspiradores a reconsiderar sus estrategias. Mary se dio cuenta de que enfrentarse directamente a una monarca coronada sería mucho más peligroso que disputar un trono vacante. Elizabeth Talboys, que observaba los acontecimientos de Londres con creciente alarma, imploró a su hija que abandonara cualquier ambición política. Había vivido lo suficiente para comprender que María Tudor no dudaría en eliminar a sus posibles rivales, especialmente a aquellos con reclamaciones basadas en el linaje de Enrique Edward. La sangre Tudor, que antes había sido una protección, ahora representaba una sentencia de muerte. Mary se enfrentó a la decisión más importante de su vida: rebelarse públicamente y arriesgarse a una ejecución inmediata, o permanecer en las sombras y esperar otra oportunidad que tal vez nunca llegara. Sus aliados la presionaban en direcciones opuestas, algunos defendiendo la acción inmediata, otros aconsejando paciencia estratégica. La situación se complicó aún más cuando María Tudor inició su política de persecución de los protestantes. Mary Talboys, criada en el anglicanismo moderado, vio cómo muchos de sus posibles partidarios huían del país o eran ejecutados. La base política que había construido cuidadosamente comenzaba a desmoronarse, incluso antes de ser puesta a prueba. En diciembre de 1553, María tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En lugar de rebelarse como aspirante al trono, eligió un camino diferente. Intentaría acercarse a la corte de María Tudor como una noble común, utilizando su educación y encanto para ganar influencia política gradualmente. Mary Talboys llegó a la corte de María Tudor en enero de 1554, presentándose como Elizabeth Mary Talboys, hija huérfana de Gilbert Talboys. Su refinada educación y su impresionante conocimiento de la etiqueta real llamaron inmediatamente la atención de los cortesanos experimentados. Fue aceptada como dama de compañía menor, un puesto que le permitía observar de cerca la dinámica política. La joven de 19 años demostró una habilidad excepcional para navegar por las complejidades de la corte Tudor. Evitaba cuidadosamente las discusiones religiosas controvertidas, se mantenía discreta en cuestiones políticas delicadas y se ganaba la simpatía de los demás gracias a su inteligencia genuina y su conversación estimulante. Incluso María Tudor, notoriamente desconfiada, parecía apreciar su compañía. Los documentos de la época revelan que María estableció relaciones cuidadosas con figuras clave de la corte, incluidos embajadores extranjeros, que podrían ser útiles en caso de emergencia. Hablaba con fluidez francés y latín, lo que impresionaba a los diplomáticos, que la consideraban una de las inglesas más cultas de su generación. Estos contactos internacionales representaban una valiosa red de seguridad. La ironía de la situación no se le escapaba a María. Estaba sirviendo a la hermanastra que había impedido su ascenso al trono, fingiendo lealtad mientras evaluaba constantemente las oportunidades futuras. Era un juego psicológico complejo que requería un control emocional extraordinario, especialmente cuando María Tudor discutía cuestiones sucesorias en su presencia. La proximidad al poder real también permitió a Mary comprender las debilidades del gobierno de María Tudor. La creciente impopularidad de las persecuciones religiosas, la resistencia al matrimonio español y las tensiones con la nobleza protestante creaban una inestabilidad que una candidata alternativa podría eventualmente explotar. En marzo de 1554, un incidente casi reveló la verdadera identidad de María. Durante una ceremonia en la corte,
reaccionó instintivamente a una referencia sobre Enrique Beito de una manera que despertó las sospechas de los observadores atentos. Simón Renard, embajador español y confidente cercano de María Tudor, comenzó a investigar discretamente el pasado de la misteriosa dama de compañía. Las investigaciones de Renard revelaron inconsistencias en la historia oficial de Mary Talboys. Los registros parroquiales no confirmaban todos los detalles de su biografía, y algunos testigos de Lincolnshire proporcionaron información contradictoria sobre su infancia. El embajador, experto en intrigas políticas, sospechó que se encontraba ante alguien con secretos peligrosos. Mary se dio cuenta de que la estaban investigando cuando notó cambios sutiles en el trato que recibía de ciertos cortesanos. Su experiencia política le permitió identificar señales de desconfianza antes de que se convirtieran en acusaciones abiertas. Comenzó a planear una retirada estratégica de la corte, pero sabía que los movimientos precipitados confirmarían las sospechas. La situación se volvió crítica cuando Elizabeth Talboys, preocupada por la prolongada ausencia de su hija, envió una carta dirigida a «Mi querida hija Mary Tudor Talboys». La carta fue interceptada por agentes de Renard, revelando no solo la ubicación de Mary, sino también claras sugerencias sobre su verdadero linaje paterno. María Tudor recibió el informe de Renard una tarde de abril, cuando la corte se preparaba para celebrar su compromiso matrimonial con Felipe II de España. La revelación de que una posible hija bastarda de Enrique VIII se había infiltrado en su corte provocó la ira inmediata de la reina, conocida por su paranoia hacia sus posibles rivales. Mary Talboys fue discretamente convocada a los aposentos privados de María Tudor una mañana de mayo de 1554. Sabía que la convocatoria significaba descubrimiento y peligro mortal, pero mantuvo la compostura aristocrática que había cultivado durante años. Al entrar en presencia de la reina, se encontró no solo con María Tudor, sino también con Simon Renard y el temible obispo Stephen Gardiner. El enfrentamiento fue tenso y cargado de subtextos políticos. María Tudor no acusó a Mary directamente, pero le hizo preguntas específicas sobre su familia y su infancia que claramente ponían a prueba la veracidad de su historia oficial. Mary respondió con cuidadosa diplomacia, sin confirmar ni negar completamente las sospechas, tratando de ganar tiempo para planear una escapada. Durante el interrogatorio, María demostró toda la inteligencia política heredada de los Tudor. Desvió las conversaciones peligrosas hacia temas neutros, elogió la sabiduría de María Tudor en cuestiones religiosas y expresó su gratitud por la oportunidad de servir a la corte. Fue una actuación magistral de alguien que luchaba por su vida mediante la persuasión. Simon Renard, sin embargo, no se dejó engañar por la diplomacia. Presentó pruebas documentales sobre las inconsistencias en la historia de Mary, incluida la carta interceptada de Elizabeth Talboys. El cerco se estaba cerrando y Mary se dio cuenta de que solo le quedaban unas horas, tal vez minutos, antes de que su identidad quedara completamente al descubierto. María Tudor concedió a Mary un plazo de 24 horas para aclarar cuestiones sobre su familia. Era una aparente clemencia que encubría una trampa, tiempo suficiente para que Mary intentara escapar, proporcionando así la prueba definitiva de culpabilidad que justificaría su ejecución. Mary comprendió el juego y comenzó a planear una fuga que sabía que era casi imposible. Esa misma noche, Mary Talboys llevó a cabo uno de los planes de fuga más audaces de la historia de la corte inglesa. Utilizando Comte, durante los reinados que siguieron, se inició una campaña sistemática para borrar cualquier rastro de la existencia de Sofía de la memoria oficial inglesa. Se quemaron documentos, se retiraron retratos de las galerías reales y se silenció a los testigos mediante generosas pensiones o amenazas veladas.
La corte entendió que su historia representaba un peligro constante para la legitimidad de la línea de sucesión oficial, especialmente teniendo en cuenta el creciente poder del Parlamento para cuestionar las decisiones reales. Los historiadores oficiales recibieron instrucciones claras de omitir cualquier mención al romance entre Enrique VIII y Lady Catherine Pemberton de sus registros. Se confiscaron cartas de los archivos familiares y las bibliotecas monásticas que poseían copias de documentos comprometedores. Sufrieron sospechosos incendios accidentales. La propia existencia de Sofía se convirtió en un secreto de Estado, conocido solo por un círculo cada vez más reducido de cortesanos ancianos que se llevaron el conocimiento a la tumba. La otrora influyente familia Pemberton vio cómo su fortuna y su posición social declinaban drásticamente tras la muerte de Sofía. Sus miembros fueron apartados gradualmente de la corte, sus tierras confiscadas bajo diversos pretextos y sus títulos revocados. El apellido que un día estuvo vinculado al trono inglés desapareció de los registros nobiliarios como si nunca hubiera existido. Era una lección clara para otras familias. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser preservados. Incluso los sirvientes que trabajaban en el palacio donde creció Sofía fueron trasladados a propiedades lejanas o recibieron generosas pensiones y su cambio de su silencio perpetuo. La capilla donde fue bautizada vio cómo sus registros se perdían en una reorganización administrativa, y el cementerio donde fue enterrada sufrió una reforma que convenientemente eliminó su lápida. Cada rastro físico de su paso por el mundo fue meticulosamente eliminado. Sin embargo, la eficacia de esta campaña de borrado histórico dejó pistas sobre su propia existencia. Los espacios vacíos en los archivos reales, las inexplicables lagunas en la correspondencia de Enrique VIII y las crípticas referencias en los diarios de los cortesanos sugieren que algo o alguien fue deliberadamente eliminado de la narrativa oficial de la dinastía Tudor. Siglos más tarde, los investigadores comenzaron a desentrañar los misterios que se escondían tras los vacíos documentales del reinado de Enrique VIII. Las cartas descubiertas en los archivos privados de familias europeas que mantenían correspondencia con la corte inglesa comenzaron a revelar referencias a una joven dama de extraordinaria belleza e inteligencia que desapareció misteriosamente de los registros oficiales. Estos fragmentos dispersos comenzaron a formar el rompecabezas de la vida de Sofía Pemberton, la hija ilegítima que casi se convirtió en reina de Inglaterra y fue borrada de la historia. El descubrimiento más significativo se produjo en 1847, cuando las reformas en una antigua propiedad de los Pemberton revelaron un compartimento secreto que contenía el diario personal de Lady Catherine. Sus páginas confirmaron no solo el romance con el rey, sino también la existencia de Sofía y los planes para su boda real. El documento, ahora conservado en archivos privados, representa una de las pocas pruebas directas de la conspiración para borrar a una persona de la historia inglesa. El amor entre Enrique VIII y Catherine Pemberton, aunque breve, tuvo consecuencias que repercutieron a lo largo de los siglos. Sofía representaba una alternativa histórica fascinante, una Inglaterra gobernada por una mujer educada en las ideas renacentistas, criada lejos de las intrigas palaciegas tradicionales y con una visión potencialmente más progresista sobre cuestiones religiosas y sociales. Su prematura muerte alteró irrevocablemente el curso de la historia inglesa. Hoy en día, los estudiosos reconocen que la historia de Sofía ilustra cómo se pueden manipular las narrativas oficiales y cómo se puede borrar por completo a figuras históricas cuando su existencia amenaza las estructuras de poder establecidas. Su vida, aunque breve, representa un capítulo perdido de la monarquía inglesa,
en el que el amor verdadero de un rey casi cambió el destino de toda una nación. Si te ha fascinado esta historia perdida, comparte este vídeo para que más personas conozcan el legado de Sophia Pemberton. La memoria de quienes han sido borrados de la historia merece ser preservada y recordada. Su existencia, negada durante siglos, finalmente sale a la luz gracias al poder transformador del amor verdadero que trasciende incluso la muerte y el olvido impuesto por el tiempo.